Entonces no he tenido como tiempo. Ahorita me tuve que salir de trabajar para poder enfocarme a la escuela, entonces aquí estoy de nuevo. Ok, a ti te falta desde la unidad número 1, Karen. Sí, sí, maestra, desde la uno. Ok, bueno, pues estás a tiempo todavía, las actividades no están complicadas, realmente son, pues son sencillas, sí llevan su tiempo, la verdad es de que sí se lleva uno su tiempo, sobre todo porque pues hay algunas cosas que hay que investigar. Sin embargo, pues voy a estar al pendiente, necesito que te acerques conmigo por medio de los correos para que si hay algo que no entiendas, si hay algo que se te dificulte en alguna actividad, pues pueda yo estar trabajando contigo de manera personal, por decirlo así, para que tú todas las actividades de las unidades de la 1 hasta la 4 las puedas realizar. ¿Sale, Karen? Entonces toma Sí, mucho en cuenta muchas eso. gracias, maestra. Sí, sí, cuente con ello. Yo en la semana me voy a estar comunicando con usted Ok, para poder adelantar lo más que pueda esta semana ok, y bueno. no se me junte. Exacto, Gracias. porque son 4 unidades las que ya vas a realizar, entonces en realidad son 2, 4, 6, son 7 actividades las que te hacen falta. Entonces sí hay que ponerse las pilas para poder hacer todas estas actividades. No están complicadas, pero sí necesitas tiempo para poder realizarlas, ¿no? Ana, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Sí me escuchas, Ana? Creo que no me escucha. Bueno, en el caso de Sí, Mar, sí, sí, ok, sí le gracias. escucho. Buenas noches. Hola, Ana. En tu caso, ¿cómo vas con las actividades, Ana? Porque no, Es, creo que no me has entregado. no, nada más me quedé en la uno. Ujú. La verdad, tuve un cambio de horario en el trabajo Sí, sí y me eso llegó me ha tu hecho correo. retrasarme un buen, Ajá, pero sí, ya empecé con la unidad 2 ok, por ahí por la tarea que tenía. ok. Igual que Karen, mándame correo por si te atoras en alguna de las actividades, yo pueda poder apoyarte, ¿sale? En cualquiera de las actividades, por favor. Pero sí necesito que estés muy al pendiente del correo, por si yo te mando algún comunicado, algún material, etcétera, etcétera, que estés al pendiente, ¿vale? Sí, profesora. Muchísimas gracias. A Bueno, usted. pues vamos a empezar esta nueva sesión. La verdad es de que si recuerdan, pues estaba bastante larga la unidad número 4. Me faltaban 3 temas todavía y son temas bastante grandes y bastante importantes. Nos faltaba la batalla de Puebla, nos faltaba el inicio del periodo ¿cómo se llama? Del imperio de Maximiliano, que es el segundo imperio mexicano, así se le conoce o así se le llama, y el gobierno de Benito Juárez, ¿no? Entonces son 3 temas bastante largos, pero como siempre trataré de hacérselos muy, pues no sencillo, no quiero decirlo sencillo, pero sí de una manera que le entiendan, que sea atractiva, porque bueno, aquí vamos a ver varios chismecitos que la verdad es de que son muy interesantes, porque siempre en la historia nosotros siempre vemos a los héroes de la patria, siempre los vemos como en un pedestal y la verdad es de que sí, pero también eran seres humanos que sentían, que comían, que dormían, que se enfermaban, que se enojaban, que se enamoraban, que eran traicionados, etcétera, etcétera. Entonces vamos a ver algunas cosas interesantes. Hice yo una pequeña presentación, voy a compartir pantalla porque esto creo que funcionó las últimas ocasiones. Y bueno, pues vamos a empezar desde acá arriba. Me dicen cuando ya se vea, porfa. ¿Ya se alcanza a ver? Ya, maestra, ya se ve. Sí. Ok, bueno, pues empezamos con el Segundo Imperio Mexicano y la Batalla de Puebla. Este señor que tenemos aquí es, híjole, ya se me anda acabando. Bueno, este señor que tenemos aquí es Napoleón III, era sobrino de Napoleón Bonaparte. Entonces, este señor, Napoleón III, tenía un problema con algunas naciones como España y como Inglaterra, porque eran naciones que se estaban, bueno, España no, pero Inglaterra se estaba posicionando como una potencia en aquella época, ¿no?
Entonces, Francia no se quería quedar atrás y había un problema bastante grande que nosotros teníamos ya con el gobierno de Benito Juárez, que nosotros debíamos mucho dinero. A raíz de la guerra de reforma, pues obviamente la economía de México estaba completamente, bueno, o sea, ahogada. No teníamos, pero ni en qué caernos muertos nadie. Entonces, le piden a Benito Juárez que se pague todo este dinero y si no, estos países, España, Inglaterra y Francia, se ponen de acuerdo y dijeron, vamos a invadir, pero con todo. Entonces, bueno, Napoleón III aboga por hacer con México una monarquía, ajá, ¿no? Para decir, a ver, para garantizar que nos vaya a pagar, pues obviamente vamos a quiero que como estos mexicanos no se pueden poner de acuerdo en que si son conservadores, liberales, tienen un desorden aquí en la parte económica y administrativa y sobre todo en la política, pues no podemos seguir así. Entonces, él le dice al gobierno mexicano y sobre todo al grupo conservador que, bueno, una manera de ayudarnos, por decirlo así, era poner una monarquía nuevamente en México, porque éramos tan tontos que no nos sabíamos gobernar. En ese tiempo ya estaba Benito Juárez como presidente y Benito Juárez era una persona demasiado inteligente. Él, para los fines que a ustedes les ocupa en cuanto a la política exterior, que son obviamente, ya siéntanse y ya son internacionalistas, Benito Juárez fue de los primeros presidentes que trabajó o sea, bueno, que tuvo relaciones exteriores. Él, por ejemplo, dijo, bueno, entre los países como entre las naciones, entre los individuos como entre las naciones, el derecho ajeno es la paz. ¿Y esto por qué? Porque en aquella época todavía había países como Estados Unidos que quería expandir sus territorios, y ya lo vimos en una de las unidades, como compra a Francia lo que es Louisiana, le compra a España, ¿cómo se llama? La Florida, a Rusia le compra Alaska y así, ¿no? Y a México pues le quita bastantes territorios. Entonces, Benito Juárez es de los primeros presidentes que se ocupa de la política exterior en México. Ahorita lo vamos a ver. Bueno, manda a México, este señor, manda a México 6,000 hombres, los envía al comando o como figura principal por el conde Lorenzés, y comienza una invasión en el territorio mexicano. Ellos parten hacia el puerto de Veracruz, en Orizaba, Veracruz, y vienen hacia la Ciudad de México y en Puebla, pues sostienen una batalla en 1862, que es la conocida como la Batalla de Puebla. Pero aquí hay un punto muy importante, que me voy a saltar a esta parte donde lo tengo, en donde decimos que la guerra de reforma había dejado las finanzas públicas muy deterioradas, ¿no? Entonces se nos pide a nosotros el pago de esta deuda, pero nosotros no tenemos que caernos muertos. Así es de que decimos que no, o sea, bueno, no nos negamos a pagar, pero tampoco tenemos dinero. Entonces, aquí hay una intervención y aquí tengo la parte importante, que el 31 de octubre en Londres, Inglaterra, los tres países, España, Inglaterra y Francia, le piden, bueno, están afectados por la suspensión de pagos, ¿no? Que nosotros debíamos y llegó un momento en que dijimos, ya no te puedo pagar. Entonces se suspenden esos pagos hacia el exterior. Y entonces deciden bloquear nuestros puertos. ¿Qué quiere decir esto? Que no iba a salir mercancía de México, ni tampoco iba a entrar mercancía. Y entonces esto, pues obviamente no podemos comerciar con nadie y entonces esto se nos convierte en un problema económico. Francia, Inglaterra y España aceptan por los convenios de la soledad que dice que estos tres países se comprometían a respetar la soberanía mexicana. Esto gracias obviamente a Benito Juárez. Y entonces Benito Juárez negocia que esos pagos bueno, sí se van a pagar, pero no en este momento, y entonces en ese instante Inglaterra y Francia deciden retirarse y dicen, ok, confiamos en ti, eres una persona íntegra, un gobierno confiable, y entonces podemos hacer pues no sé, una lista de cómo nos vas a pagar, si nos vas a pagar por mes, por año, ok, pero Francia no, Francia sí decide exigirle el pago a México, ¿no? Entonces, bueno,
como Francia no se retira, pues obviamente tenemos esta batalla de Puebla, ¿no? Aquí la podemos ver, y entonces aquí nos invaden y nosotros tenemos al mayor, bueno, nos íbamos a enfrentar con el mayor ejército del mundo, ya no de aquí de América, no, era del mundo, estaban bien armados. Nosotros, por ejemplo, no. Nosotros todavía utilizábamos las armas, por ejemplo, no sé si las han visto, pero son unas armas grandes en donde tú tenías que meter la pólvora, todavía tenías que aplastar la pólvora, por decirlo así, ¿no? Digo, tenía como una ollita y la tenías que aplastar para poder, obviamente, accionarla. Los franceses ya tenían armas, digamos, en aquella época que ya eran como automáticas. Entonces, nosotros no, nosotros todavía teníamos que hacer ese procedimiento y tardabas no segundos, tardabas algún minuto, 2 minutos para poder accionarla. Entonces, no estábamos bien armados, no estábamos bien capacitados, sin embargo, logramos hacer que estos 3,000 soldados, ¿cómo se llama? Franceses, pues no es de que salieran huyendo, porque la verdad es de que no salieron huyendo, sin embargo, sí los vencimos, ¿vale? Esto se dio el 5 de mayo de 1860, sí, el 5 de mayo de 1862. Pero, ¿qué tiene que ver aquí con Estados Unidos? Es una pregunta que todos nos hacemos, porque el 5 de mayo en Estados Unidos es una fiesta nacional. O sea, no es así como que su independencia, porque la verdad es de que no, pero sí es una fiesta nacional en donde ellos celebran esta batalla de Puebla porque Francia todavía quería seguir expandiendo sus territorios y entonces aquí ¿cómo se llama? Hay la ley Monroe que decía América para los americanos. Da la casualidad de que en ese entonces estábamos en esa batalla de Puebla, la ganamos y obviamente el país vecino, Estados Unidos, nos agradece de alguna manera que vencieron a este gran ejército y entonces ya no había la tentación de expandir territorios, ¿no? ¿Y quién lo hizo? Bueno, pues me voy a pasar acá de este lado, porque lo hizo este señor Ignacio Zaragoza. Este señor Ignacio Zaragoza nació en Texas, todavía ¿cómo se llama? Todavía era territorio mexicano, pero ya después, pues ya cuando nos quitan los territorios, ya se convierte en norteamericano. Entonces, también por esa razón, los norteamericanos es que celebran este día de la batalla del 5 de mayo. Él nace en el presidio de Bahía del Espíritu Santo en Texas, cuando esta provincia pertenecía aún a México. Bueno, este señor era muy joven. Desafortunadamente, bueno, él en 1862, al mando del Ejército de Oriente, combatió al ejército francés a Curchingo y días más tarde rechazó al invasor a las afueras de Puebla en la famosa batalla 5 de mayo. Aquí él llega a Mozoc, es cuando llegan hasta acá, hasta casi la Ciudad de México. Mozoc está más o menos como a 2 horas de aquí. Es un pueblo pequeñito antes de llegar a Puebla y es ahí donde él termina, o sea, él manda un comunicado a la Ciudad de México en donde dice, acabamos de ganar. Pese a la victoria de la batalla de Puebla, es la segunda conmemoración más importante del calendario cívico mexicano y por esta razón, en tan solo 5 años después de esta batalla en el 67, un grupo de mexicanos celebra la victoria de la batalla de Puebla en Texas, en donde nace Ignacio Zaragoza y entonces a partir de ahí se hace la fiesta. Ustedes no saben cómo es la fiesta allá en Estados Unidos del 5 de mayo. Bueno, pues hacen todo mexicano, todas las casas se visten de colores, hacen como kermés, hacen como ferias, comen guacamole. Ya me tocó una ocasión estar en esta festividad y fue como así como casualidad, yo ni me acordaba, yo estaba de vacaciones y empecé a ver en muchos lugares que estaban celebrando, o sea, con grandes sombreros, con música mexicana, y dije, ¿qué pasó? Y ya me acordé, dije, es 5 de mayo, nunca lo había visto yo en Estados Unidos. Ellos celebran mucho esto, comen guacamole, les digo, comen tacos, que los tacos no son como los que comemos nosotros, son horribles, pero bueno, es una fiesta muy grande para todos ellos, ¿no? Desafortunadamente, Ignacio Zaragoza no estaba tan grande y
Unos meses después, él tiene una enfermedad que era, creo que muere de fiebre tifoidea. Muere muy joven, él tuvo hijos, se casó con una chica también muy joven, la chica muere, él tiene como 4 hijos, entre hijas e hijos, pero desafortunadamente después, o sea, meses después, no recuerdo si son 6 u 8 meses después de la batalla de Puebla, Ignacio Zaragoza muere. Bueno, vamos entonces, ya les expliqué esta parte y vamos a lo que es el gobierno de Benito Juárez. Benito Juárez, bueno, pues ya existía la fotografía en aquel entonces, era este señor más o menos de unos 50, no estaba muy alto, la verdad. Y bueno, este señor es presidente de México entre 1858 y 1872. Dirige el país en un momento bastante decisivo y bastante trágico también, porque ya acabamos de pasar la batalla de Puebla, tenemos una invasión, ¿cómo se llama? Francesa, bueno, no tenemos dinero y bueno, una serie de cosas. Y para acabarla de amolar, todo el grupo conservador no lo quería, no lo odiaba por sobre todas las cosas, porque todas las cosas que estaba haciendo durante la guerra de reforma, que dura 3 años, esta guerra, pues hace cosas innovadoras, o sea, las leyes que él hace junto con sus compañeros, con toda la generación de liberales, pues obviamente no estaba a favor del grupo conservador. El grupo conservador es el que trae precisamente a Maximiliano y a Carlota para ocupar el trono de este imperio mexicano. Sin embargo, Benito Juárez no se va a dejar y entonces es cuando decide irse, ¿no? Salir de la Ciudad de México cuando llega Maximiliano, él decide irse y va hacia el norte, hacia Chihuahua, Paso del Norte, que por ahí también en la época de la Revolución es una parte muy importante porque la ocupa Francisco Villa, pero bueno, esa va a ser otra historia. Y entonces él se va junto con toda su familia hacia el norte, deciden, ahorita les voy a mostrar a su esposa, aquí está Margarita Maza de Juárez, ¿no? Que era 20 años menor que Benito Juárez. Pero bueno, se va con su familia, aquí hay algunos integrantes de su familia, no están todas sus hijas, él tiene, me parece que 5 hijas y un hijo varón, Benito, se van hacia el norte, él decide irse hacia Nueva Orleans, ahí en Nueva Orleans se separa de su esposa se va con todos sus hijos hacia Nueva York, y obviamente es un trayecto bastante pesado para Margarita. ¿Por qué? Porque pues lleva a cargo a sus hijas, no están acostumbrados al frío, no están acostumbrados a la comida, a la gente, nada. Entonces Margarita sí sufre bastante, tanto que tampoco tenían mucho dinero y ellas son las encargadas, sobre todo las hijas junto con Margarita, de confeccionar sus vestidos. Los bordan, los cosen, no hay otra manera de sobrevivir. Hay gente que les ayuda, gente que estaba con Benito Juárez, que estaba a favor del gobierno de Benito Juárez, y ellos son los que le ayudan a Margarita a sobrepasar todos estos meses que estuvieron separados. Sin embargo, a la llegada de Margarita junto con sus hijas allá en Nueva York, el hijo más pequeño, que es Benito, muere de hipotermia porque no estaban acostumbrados al invierno, ¿no? Bueno, aquí, bueno, les pongo un poquito acerca de la vida de Margarita y sí recordarán de la sesión pasada que Margarita era adoptada por la familia fue adoptada por la familia Maza. El papá era Antonio Maza y su esposa era Petra Parada. Ella nació el 28 de marzo de 1826, pero se celebra su onomástico el día 29, porque ella nace en la madrugada, no sé por qué razón, creo que ya me acordé. La bautizan al día siguiente y en aquella época que ella nace en 1826, todavía no estaba separada la iglesia del Estado, que eso es lo que hace su esposo precisamente, y entonces se toma como su día de nacimiento el día que la bautizan, que es el 29 de marzo. Es el día de mi cumpleaños, ese día. Entonces, bueno, al año siguiente que se casa con Benito Juárez, ella tiene a su primera hija, que es Manuela, luego ya Felicitas, Margarita, María Guadalupe, Soledad, Amada y Benito. El último hijo fue el que más sufrió la pérdida. Benito Juárez es el que más sufrió. Murió también su hija Amada.
Ellos dos eran los más pequeñitos, ellos dos mueren. Sin embargo, le llora a Benito como no tienen idea, finalmente era su único hijo. Y les contaba también que las hijas de Benito Juárez fueron casadas con algunos comerciantes españoles. Hasta aquí no les voy haciendo bolas ni nada, ¿todo bien? Creo que me la estoy llevando muy a prisa, ¿no? ¿O todo tranquilo? ¿Sí? Todo bien, maestra, sí, sin problema. Okay. Bueno, entonces nos regresamos tantito acá a Benito y Benito les digo que su idea era llegar hacia Estados Unidos para que el gobierno de Estados Unidos, por medio de un representante, le dijera, está perfecto, yo te acepto a ti, ¿no? Te reconozco, no te acepto, te reconozco como el único presidente de México. No me interesa si llegó Maximiliano, si llegó alguien más, o sea, yo voy a hacer los tratos contigo. Entonces les digo que es la primera vez, digamos, por decirlo así, que es un presidente hace tratos con el extranjero. Uno de los tratos que hizo fue una carretera que todavía existe y que cuando vamos hacia el norte, del lado de lo que es la Huasteca hidalguense y la Huasteca veracruzana, hacia Estados Unidos, es una carretera que pasa por Hidalgo, por Veracruz y por Tamaulipas. Esta carretera ya estaba, sin embargo, para poder aceptar a Benito Juárez como el único presidente de México y aceptado por Estados Unidos, hace este convenio con Estados Unidos, le dice, ok, mira, tú comercias conmigo, pasan productos a México, materias primas, sobre todo de México hacia Estados Unidos, y tú me regresas algunos productos, entonces vamos a hacer una cosa. Te garantizo que esta carretera, ¿no? Toda esta carretera hacia el norte va a estar protegida. Antes había como ahora, ¿no? Ahora se roban trailers enormes en las carreteras, ¿no? Y luego ya ves ciertos productos en los tianguis súper baratísimos. Bueno, pues lo mismo sucedía en aquella época. Había ladrones de carretera y asaltaban las calandrias o pues sí, las calandrias que venían con productos hacia México. Entonces, para garantizar que iban a venir tranquilamente, él puso como una guardia de seguridad en todo ese camino, que pues a veces sí se le iba, ¿no? Pues, o sea, imagínate, es una carretera enorme. Ahora, actualmente, haces más o menos de aquí en la Ciudad de México hacia el norte por esa carretera, haces, digo, sin parar, haces de 12 a 15 horas más o menos, sin parar. Y es bastante cansado porque tan solo para llegar de aquí de la Ciudad de México hacia Hidalgo, hacia lo que es la Huasteca hidalguense, es un territorio, es una carretera pequeña, no sé si ahora ya esté como una autopista, pero hace muchos años, ya estamos hablando de como 37 años, era todavía una carretera de un solo sentido en algunas partes, sobre todo en Hidalgo, porque tienes que pasar por toda esta parte del Valle del Mezquital, y el Valle del Mezquital en Hidalgo es horrible. Y cuando les digo que horrible, no es el paisaje, sino es una carretera muy pequeñita y con muchísimas curvas. ¿Alguno de ustedes conoce las grutas de Tolantongo ahí en Hidalgo? ¿O han oído hablar de las grutas de Tolantongo? Son muy bonitas. ¿Nadie? ¿Nadie conoce las grutas de Tolantongo? Vayan, están hermosas. He oído hablar, maestra, pero no. Pues vayan. No. Las grutas de Tolantongo están ahí en Ixmiquilpan, muy cerca de esta cabecera municipal de Ixmiquilpan, y son unas lagunas, o sea, tú subes, ¿no? Llegas a la carretera, subes, y encuentras encuentras ya las grutas, pero las grutas están llenas de agua, se hace como una alberca enorme, o sea, está súper bonita, y el agua es termal, es caliente. Actualmente ya hay un hotel, ya está bonito, o sea, ya puedes acampar, etcétera, etcétera. O sea, la verdad es que vale muchísimo la pena ir a ese lugar, está muy lindo. Bueno, pues de ahí de la cabecera municipal, que es Ixmiquilpan, hacia la carretera que les digo, que es esta carretera que Benito Juárez, le puso, ¿cómo se llama? Seguridad, todavía existe. Entonces, esta carretera es muy importante para nosotros porque estaba hasta Nuevo Laredo, Texas. Si tú llegas a la frontera ahí en Nuevo Laredo, Texas, encuentras, no saben cuánta cantidad de trailers, pero es una cantidad, de verdad, perdón por la palabra, pero es una cantidad estúpida.
puedes hacer hasta 5 horas en auto para poder ingresar hacia Estados Unidos, porque es nuestra frontera más grande, o sea, ese pedacito de Nuevo Laredo, Texas, que es parte de Tamaulipas, es muy, muy importante. Por ahí pasan todos los productos que van de aquí de México a Estados Unidos y de Estados Unidos vienen a México. Y hay muchísima gente que va también de fin de semana, ¿no? Por ejemplo, ahorita este puente que va a ser viernes, sábado y domingo y mucha gente se agarra el puente de la Virgen de Guadalupe. En este puentecito, la gente que vive cerca, que vive en la zona norte, que es Monterrey, Saltillo, etcétera, etcétera, van hacia Estados Unidos para comprar pues lo de la cena de Navidad, regalos, etcétera, etcétera. Es como muy, muy natural. Pero se pone el puente que, bueno, o sea, yo viví en Saltillo y era así como que mi fin de semana en esta época y tardábamos alrededor, les digo que de 3 horas, a veces hasta 5. No puedes pasar de la cantidad de gente que va y de los trailers que van. Bueno, pues Benito Juárez hizo eso y por eso es muy importante, porque para ustedes que son internacionalistas, estos datos son de vital importancia. Pero bueno, vamos a seguir aquí con el chisme. Me faltan 10 minutos y nos vamos a tener que conectar unos minutos más. El segundo imperio mexicano, también llamado el Imperio de Maximiliano, fue resultado de esta segunda intervención francesa, gracias a que Napoleón dijo, estos mexicanos no se pueden gobernar, vamos a tener que traer a alguien pensante, alguien europeo, alguien inteligente, ¿no? Que vaya a gobernarlos. Y le pide al grupo conservador que vaya, o sea, le dice, Napoleón le dice al grupo conservador, yo tengo un candidato. Y el candidato era Maximiliano. Maximiliano era hijo del emperador Francisco José. Él estaba casado con una emperatriz muy bonita, que si la buscan ustedes en internet, es Sisi Emperatriz. Incluso hay una serie que acaba de salir en Netflix que así se llama Sisi Emperatriz. Es muy bonita esa historia, es una historia de amor. Y sale obviamente ahí Maximiliano. No tiene como que mucha, ahí en la serie no tiene, pues bueno, sí tiene un papel importante. Pero bueno, él sabía que nunca iba a ser emperador ni nada. Y entonces él vivía la vida loca allá en Austria. Él vivía tranquilamente. De hecho, se había enamorado de Sisi Emperatriz, pero desafortunadamente su hermano es quien se casa con ella. Y entonces a él no le queda otro remedio más que casarse con Carlota. Carlota sí era una mujer que estaba completamente enamorada de Maximiliano. Maximiliano era un hombre como lo tenemos aquí, era un hombre alto, guapo, de ojos azules, y Carlota no se quedaba atrás. Carlota también era una mujer muy bonita y además ella era muy inteligente. Ella sí fue criada y educada para poder ser una emperatriz europea. El caso contrario que Maximiliano. A él le gustaba la fiesta y además dicen las malas lenguas que era bisexual. De esto se da cuenta esta Carlota desafortunadamente de una manera tremenda. Cuando ellos ya aceptan el trono de México y vienen para acá, para México, en el barco en el que venían, tiene que hacer una parada en África para traer algunos negros. Esos negros iban a dar hacia Estados Unidos porque todavía había, ya se había abolido la esclavitud, sin embargo, había todavía algunas fincas, sobre todo ahí en Luisiana, en Nueva Orleans, que hacían uso de los esclavos para la pizca de algodón, sobre todo, ¿no? Y las fincas tan bonitas de ahí de Nueva Orleans, una cosa bellísima, bueno, pues ocupaban a los negros para ese trabajo, ¿no? Es algo bastante triste, sin embargo, existe. Entonces, él tiene un encuentro sexual, se trajo a uno de sus amigos de allá de Austria, un amigo con el que convivía desde que eran niños, con el que tenía obviamente encuentros más íntimos. De esto nada sabía Carlota, y Carlota estaba enamoradísima de Maximiliano. Sin embargo, en el camino, ella lo que hace es estudiar a dónde viene, o sea, qué idioma hablan, cuál es su cultura, etcétera. O sea, ella empieza a investigar qué es lo que hace, qué hay aquí en México, a dónde va a llegar a ser emperatriz. Y Maximiliano, pues no, él se la pasa bien tranquilo con su amigo y con los negros haciendo fiestas, ¿no?
ahí en el barco. Los descubre esta Carlota y cuando pisan suelo mexicano es la última vez que esta Carlota va a dormir con Maximiliano o va a tener encuentros íntimos con él. En aquella época, no sé si recuerdan, igual pasó ahorita que se acaba de morir la reina Isabel, tenían cuartos separados. Todos los reyes tienen cuartos separados. Nunca duermen juntos a menos que tengan relaciones por diferentes situaciones, por gusto, por tener hijos, etcétera, etcétera, ¿no? Pero por lo general duermen separados. Este no es el caso, pues no es el caso exclusivo de esta Carlota, y cuando llega a México, ella ya no vuelve a dormir, pero ya nunca más, nunca vuelve a dormir en la cama de Maximiliano, ni Maximiliano con Carlota. Esto porque obviamente ella descubre que es bisexual, que aquí en México la empieza a engañar, tiene una historia, ¿todos conocen Cuernavaca? ¿Han ido a Cuernavaca todos o no? Levanten la mano quien sí ha ido a Cuernavaca. ¿Quién conoce la ciudad de Cuernavaca? Yo sí. También Zoe. Maggie no, Tania tampoco, no conocen Cuernavaca. Vayan sí. a la ciudad de la eterna primavera, es muy bonita. Pero bueno, en este lugar, él tiene un encuentro. Bueno, pero primero les voy a contar cómo llegaron a México. Llegaron a México en barco, pisan, el primer lugar que pisan es Veracruz, y ellos pensaban, sobre todo Carlota, que los iban a esperar, no hombre, con bombo y platillo, y así ya llegaron, y no, hay 6 personas que los están esperando. Esas 6 personas son un grupo de conservadores que fueron a darles la bienvenida, no había nadie más. ¿Por qué? Porque había una epidemia de cólera, hablando de epidemias, había una epidemia de cólera allá en Veracruz, y toda la gente, en el puerto sobre todo, toda la gente se había ido a su casa, no habían salido, pero para nada. Entonces, nadie los recibe, pero aquí en la Ciudad de México ya empiezan a esperarlos y hacen unos dibujos o retratos, pinturas, de los dos emperadores, ¿no? De Maximiliano y de Carlota, y los pegan por todo el centro de la Ciudad de México. Aquí tenemos esta imagen, no sé si se alcanza a ver, la voy a hacer un poquitito más grande para que la vean. Es así como los reciben aquí en la Ciudad de México, y es una pintura bastante triste, porque aquí vemos a un grupo de niñas, ¿no? Que la ropa que traen, bueno, pues aquí no se ve rota, pero en realidad estaban en jirones, las ropas, eran gente muy pobre, y la pregunta es, ¿quién le dio esas flores? Porque no era así como que vamos a conseguir flores al campo para ir a dárselas a los emperadores, no, sino alguien realmente les dio esas flores para entregársela a los emperadores que acaban de llegar. Y bueno, pues aquí tenemos la otra parte, ¿no? Los conservadores que están bien vestidos con sus uniformes, ¿no? Aquí también tenemos a una comitiva que venía con Maximiliano y con Carlota. El vestido de Carlota, ya saben, todo bonito, ¿no? Su corona, y aquí este señor, pues también muy guapo con su banda, no es una banda presidencial, pero sí es una banda que le entrega obviamente el ejército de Austria, y pues aquí lo están recibiendo el pueblo mexicano, ¿no? Bueno, la situación económica de aquel entonces pues era bastante precaria, ¿no? A los inicios de Maximiliano. La mayor parte de los fondos, como aquí estaba, se destinaba a combatir a los republicanos mexicanos que estaban a favor de Benito Juárez. Y entonces en eso se les iba el dinero. Y a pagar obviamente el compromiso contraído con Napoleón III para sostener militarmente el imperio, el nuevo imperio, porque finalmente el sobrino de Napoleón Bonaparte, que era Napoleón III, él fue el que convenció a Maximiliano de venir a México, ¿no? No estaba muy convencido, porque la verdad no, pero cuando dijeron, vas a ser el emperador de este país, no, él dijo, sí, me voy. El mayor logro de Maximiliano se dio en la cultura y las manifestaciones artísticas del país. Eso sí hizo, se quedó enamorado de México. Incluso cuando lo fusilan, él dice, o sea, esta era mi casa, este era mi país, y lo amé como nadie en el mundo, ¿no? Fundó el Museo de Historia Natural y el de Arqueología, así como la Academia Imperial de las Ciencias y la Literatura. Esto también gracias a Carlota. A Carlota le gustaba mucho también lo que es la cultura, y gracias a ella tenemos lo que conocemos ahora el Paseo de la Reforma. Antes se llamaba el Paseo de la Emperatriz, ahora se llama Paseo de la Reforma. La Alameda Central también es gracias a ella.
porque ella extrañaba mucho su casa. Le voy a cortar hasta aquí y nos volvemos a conectar. ¿Les parece bien? Sí, Maestra. maestra. Ok, Maestra. le paro aquí y nos conectamos. Gracias.